¿Le gusta ver series en la televisión? Bueno, le platico un poco. En los años 50, finales de los años 50, principios de los 60, en México, se estrenó una serie que causó revuelo. Le encantaba a todos. Y no era una serie romántica ni mucho menos. Se llamó Los Intocables. Y era una serie de aventuras, unos aguerridos policías aventándose balazos con unos delincuentes allá en los años 20 y 30, y vamos, una serie de cosas ahí, en un escenario bastante sencillo. Los actores eran los mismos. Es decir, que uno podía ser el policía bueno en un capítulo, y en el siguiente capítulo ser el carnicero que hay en una tienda, y en otro capítulo ser el tío de la víctima, y en otro ser el asesino. Era muy variado aquello. Pero la serie tenía un personaje central que robaba más de un suspiro por ahí. Y es que era ni más ni menos que Eliot Ness. Un agente federal estadounidense tremendo, que siempre andaba por ahí, hasta se echaba unos chistes, pero también aventaba balazos, investigaba, vamos, era una serie de aventuras. Ubicada en la época de la mafia, de las mafias sicilianas, de la prohibición y todo eso. Era una buena serie. Aun cuando hoy en día han pasado 60 años de aquello, todavía se pueden encontrar algunos capítulos por ahí y son entretenidos. Porque sabe algo. Aquella extraña serie, con pocos efectos especiales, poca inversión, lo que tenía es que detrás de ella había una historia real. ¿Me acompaña a conocerla? Hoy vamos a hablar de Los Intocables, pero especialmente de su jefe, Eliot Ness. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Para entender de qué se trata todo esto, lo primero es saber que en Estados Unidos hubo un movimiento muy peculiar. Desde finales del siglo XIX, personas de buenas costumbres, educación y respetabilidad comenzaron a promover un movimiento conocido como temperance, templanza. Este movimiento intentaba recuperar las buenas costumbres, dado que veían con preocupación el crecimiento del alcoholismo entre la gente. Sí. Habían llegado muchos inmigrantes de países diferentes. Estados Unidos fue un país que se fundó a partir de personas con un carácter religioso muy conservador, los puritanos. Eran inmigrantes ingleses, crearon comunidades con iglesias muy fuertes y dentro de estas todavía había grupos muy fuertes, muy recalcitrantes en cuanto a la moralidad y todo eso. Personajes como Carrie Nation y muchas otras señoras de buenas costumbres emprendieron una cruzada a muerte contra el alcohol, contra la bebida, contra las cantinas, contra lo que no se imagine usted. Y es que era cierto, había un problema de alcoholismo, pero el colmo llegó en 1907. En 1907 una noticia cubrió planas y planas de periódicos. La noticia explicaba cómo una mujer había sido golpeada brutalmente por su marido. La chica estaba en avanzado estado de gestación y el marido la golpeó brutalmente porque llegó ebrio, tratando de tener encuentros íntimos. Al negarse, el tipo la golpeó, pero la noticia no terminaba ahí. La noticia continuaba haciendo hincapié en que el bebé había nacido y parecía ser el demonio. Bueno, tenía el rostro del demonio, debido a la golpiza y el alcohol y todo eso. El bebé fue enviado por ahí a alguna parte, un hospicio o algo, pero se volvió muy popular la historia. Y en las iglesias muy conservadoras, generalmente presbiterianas, bautistas, etc., se aferraron a esa idea y comenzaron un movimiento
tan fuerte que finalmente el Congreso de los Estados Unidos llevó a aprobar en 1917 una ley que prohibía la producción, fabricación, destilación, lo que fuera, el transporte y la venta de alcohol, en cualquiera de sus formas, cerveza, vino, lo que fuera. Solamente se salvaba el vino para consagrar de las iglesias. Ese tipo de licores se salvaba. Y todo lo demás estaba prohibido. La legislación fue tan bien recibida por los grupos conservadores que las diferentes instancias del Congreso de los Estados Unidos y el Senado votaron a favor de que esto fuera una ley nacional. Se conoce como la ley Volstead, o la prohibición, o la ley seca. En todo Estados Unidos quedó prohibido producir, transportar y vender cualquier tipo de bebida embriagante. Y por supuesto, todas las cantinas, bares, restaurantes dejaban de venderlo. Si usted iba a un restaurante respetable a cenar con su familia, no podía pedir una copa de vino. No debería de pedirla. No la habría. Era un delito venderla. Y de hecho, el propio gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, abrió el Buró de Prohibición, una agencia especializada en perseguir a aquellos que infringían la ley Volstead. Esto era algo muy raro porque era una agencia de investigación muy fuerte que perseguía únicamente a quienes hicieran alcohol y lo transportaran. La idea como tal, ya de entrada, si usted ahora mismo me está viendo, le ha de parecer muy absurda. Prohibirle a todo un país que deje de hacer algo, como que no se antojaba muy lógico. Y por otra parte, esto abrió la puerta a la mafia. Y la abrió de par en par. De una forma como nunca se había visto. Porque de pronto, la gente siguió tomando, pero tenía que comprarlo a escondidas. Tenía que ir a buscar las llamadas Speak Easy, que eran una especie de cantinas clandestinas por ahí, o los bootlegs, que también eran unos bares por allá proscritos, ocultos. Las cervecerías, seguía habiendo cerveza por supuesto, clandestinas, proliferaron en muchos lugares, pero especialmente en Chicago. En Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, surgió todo un movimiento de Lampa. Este movimiento era tan fuerte que comenzó a cooptar todas las autoridades. Producían, transportaban, vendían, exportaban, importaban de otros países. El caso es que aquello se volvió una locura. Y después de una serie de idas y venidas entre mafiosos, un buen día el nombre de Al Capone apareció por todas partes. Era el capo di tutti capi, el capo máximo, el líder. Era un sujeto pintoresco, ruidoso, arrogante. Se había hecho un nombre en las calles. Se había formado allí en las calles. Y ahora era el gran jefe. El dinero fluía en formas increíbles. Y por supuesto, Al Capone había hecho su reino en Chicago, pero eso no lo limitaba. Capone tenía brazos extendidos por todo Estados Unidos junto con diferentes grupos de la mafia. No era raro que hubiese enfrentamientos con grupos locales, así es que tenía un verdadero ejército de matones. Su influencia era por todo Estados Unidos, pero él generalmente se movía entre dos lugares, Florida y Chicago. En Florida tenía una mansión impresionante y en Chicago también. Pero su negocio era increíblemente próspero. Y claro, daba para todos. Es decir, que él ganaba fortunas increíbles del orden de 1.5 millones de dólares diarios. Para hoy en día no es nada, pero si hacemos una traducción de aquel dinero a los de hoy, probablemente sería unos 150 millones de dólares diarios. Imagínese el poder de ese dinero. Cuando un policía normal ganaba 800 o 1.200, más o menos 1.200 dólares al año, un jefe de policía ganaría unos 4.000 dólares al año. Eran blanco fácil, y muy pronto Capone cooptó a todas las autoridades. Era una mafia muy peligrosa, pero esta mafia muy peligrosa, además también, comenzó a tener poder hasta en la política. Llegó un momento en el que las autoridades tuvieron que pedir el apoyo de Capone para que unas elecciones locales se pudieran realizar en Chicago.
Tal era el grado de poder que le tuvieron que pedir permiso. Y claro, él ofreció un trato. Mientras se cenaba grotescamente unas ostras o alguna cosa exótica, le exigió a la persona por parte de la autoridad de Chicago que se sentó con él, que hicieran un trato. Él le diría qué jefes de policía debería de poner, él le diría quién sería tal y tal otra cosa. Y así ocurrió. Capone además también tenía el don de poder matar a quien quisiera. Así tal cual. En una ocasión se cuenta que había tenido problemas con miembros de la familia de la mafia. 3 sicilianos. No eran buenos bichos. Eran como él, mafiosos, pero le estaban haciendo ruido. Así es que los llamó y los hizo venir a casa. Cuando llegaron allá, sorprendidos, se sentaron a una mesa con unos manjares increíbles, con unas bebidas increíbles, con una atención esmeradísima, felices aquellos hombres comiéndose todo esto, riéndose porque Capone tenía algo, y es que era un gran anfitrión. Música. Todo estaba allí. Cuando todos están satisfechos tomando el último traguito de licor o lo que fuera, Capone se acerca y le pregunta a uno: «Oye, ¿tú hiciste tal y tal cosa?». Este hombre responde: «No, claro que no, señor Capone, padrino, como sea, no, de ninguna manera, yo sé que sí lo hiciste». Y tomó un bat y lo mató. A golpes con un bat. Y acto seguido mató a los otros 2. Todo el mundo supo eso, pero nadie se iba a meter con Capone. Y todavía peor, porque un buen día tenía problemas con otros, disfrazó a sus hombres de policías, fueron, los arrestaron, los pusieron contra la pared y los mataron a tiros. La masacre del día de San Valentín. Se volvió famoso aquello. Pero realmente nadie buscaba a Capone. No les interesaba. Todo el mundo sabía que Capone producía licor por todas partes, que mataba gente, que extorsionaba, porque sí, el negocio era próspero en muchos aspectos. Alguien abría una tienda. Un negocio próspero que se veía bien. La gente de Capone llegaba a cobrar derecho, extorsión. Alguien quería abrir una fábrica. La gente de Capone llegaba. Las fábricas grandes, que estaban un poco fuera de su alcance, porque eran internacionales o lo que fuera, les mandaba su propio sindicato. Él tenía un sindicato. ¿Quién le iba a enseñar cómo hacer las cosas? Y venga. Era un problema real. Pero nadie hacía nada. Porque todos estaban cooptados. Y en eso llega un nuevo presidente, el presidente Hoover. Hoover no es que quisiera cambiar al mundo. No. Era, vamos a decirlo así, un presidente un tanto opaco. Tan opaco que una vez que tomó posesión, hizo un viaje a la Florida. Se iba a alojar en la casa del dueño de JCPenney. Una mansión impresionante. El asunto está en que, estando allá, era un escándalo bárbaro de una casa vecina. Cuando él preguntó qué era eso, le informaron que era Al Capone, que estaba de fiesta, allá en la Florida, en su propia casa. Pero además, al día siguiente, él dio un discurso. Este hombre, el presidente Hoover, dio un discurso. Y resulta que su discurso apareció en la segunda página del periódico, mientras que la fiesta de Capone en la primera. Los periodistas estaban a sueldo. Y eso ocurría con frecuencia. Pero ya era excesivo. Llegó un punto en el que Hoover estaba harto de esto y necesitaba derribarlo. Necesitaba acabar con Capone si quería algo más. El problema era cómo. Mandó traer a su gente. Y el asunto estaba así. Todos sabían que Capone violaba la ley. Pero Capone tenía 2 o 3 cositas. Una de ellas era que nada estaba a su nombre. El dinero no pasaba por una cuenta de banco a su nombre. Él no manejaba chequera. Él no firmaba nada. ¿Cómo lo iban a atrapar? Y luego las destilerías estaban ahí a la vista. Pero era un asunto delicado porque cada vez que mandaban una inspección los federales, cuando llegaban el edificio estaba vacío. Obviamente le habían avisado y lo único que hacía era llenar sus camiones de cosas e irse. Cuando los federales se iban, regresaba. Desesperado comenzó a consultar y surgieron 2 respuestas importantes. La primera de ellas era los impuestos. Había una legislación antigua que decía que un delincuente no está obligado a pagar impuestos porque sería básicamente una forma de autoincriminarse.
Si un delincuente declara haber ganado $1.000.000, ¿de dónde lo sacó? Aun cuando pagara impuestos, la pregunta es ¿de dónde lo sacó? Se estaba incriminando. Pero esa legislación había quedado atrás hacía algún tiempo, así es que los impuestos, la gente de los impuestos, aseguraba que lo podrían atrapar por evasión fiscal. No era seguro, pero era una posibilidad. La gente del Internal Revenue Service, el equivalente a Hacienda en México, los impuestos en otros lugares, creían en esto. Pero hacía falta más. Y algo que quedaba muy claro y que era muy evidente es que había cometido violaciones a la ley Volstead, vendía licor ilegal. El problema era, ¿quién iba a ir a buscarlo? ¿Quién iba a investigarlo? ¿Quién iba a demostrar aquello si todas las policías estaban coludidas? Vamos, el Buró de Prohibición, la agencia que se esperaba que fuera a buscar a Capone para investigarlo, era la peor de todas. Cuando un agente del FBI se acercó al presidente y le explicó que esa era la peor de todas, el presidente se agarró la cabeza y decía, ¿y ahora qué hago? Y alguien que estaba ahí dijo, hay que contratar a alguien que sea incorruptible. Alguien que sea muy derecho, alguien que pueda meterse a la boca del lobo, pero que no se ensucie, alguien que sea capaz, alguien íntegro. No tenemos gente así. Y entonces otro de los funcionarios que estaba ahí y que era cercano al presidente y al fiscal general de los Estados Unidos, mencionó que él conocía a alguien y que seguramente haría un gran papel. Su nombre, Elliot Ness. El hombre que lo estaba recomendando era su cuñado, esposo de una hermana. Pero ¿quién era este Ness? Esa es una parte interesante. Elliot Ness era un personaje por mérito propio, pero no en el sentido que se esperaría de un superpolicía. Elliot Ness era hijo de unos inmigrantes noruegos, panaderos. Su padre y su madre habrían creado una empresa de pan y habían progresado, habían logrado tener varios vehículos de reparto, como de cadena, como si fuera una empresa de pan de caja. Y les iba bien. Tan es así que habían pagado carreras para todos y Elliot era el menor de 5 hermanos. Había nacido en 1903 y lo que le estoy platicando de Capone es 1928, era muy joven. Además, si usted lo veía en la calle, no tenía la apariencia de ser un detective violento y seguro. Era un muchacho alto, delgado, muy blanco, medio pecoso, muy delgado. Acababa de terminar la carrera en negocios y derecho. Era una carrera que había en Chicago. Y había tomado un año un curso de criminalística, de criminología. Más específicamente, le había interesado todo esto. Su padre insistía en que se dedicara a la fábrica, que se hiciera cargo del negocio y lo hiciera crecer, pero él tenía un interés particular en esto otro. Había escuchado historias, lo que le platicaban sus parientes del FBI, gente que eran agentes federales, las aventuras, las persecuciones. Él soñaba con esto. Y sí, una cosa es ser un gran soñador y otra cosa es ser un gran detective, y había una diferencia abismal. Este hombre amaba la música, amaba la literatura, era un excelente jugador de tenis, no era un deportista, no era un hábil luchador, aunque tenía una ventaja. Practicaba jiu-jitsu, un arte marcial japonesa. Y eso era lo único. Cuando lo recomiendan, es porque él había entrado a trabajar al Departamento del Tesoro. En Estados Unidos es el que investiga el dinero. Y además de eso, lo habían asignado al Buró de Prohibición. Por eso fue que lo recomendaron con el presidente y con el procurador general. El procurador general dijo, oh Dios mío, es muy joven. Por eso nos interesa. Quiero hablar con él. Cuando le expusieron cuál era el trabajo a realizar, Ness inmediatamente se emocionó con aquello. Y tenía mucho por qué pensarlo. El sueldo era de $3,000 al año. Y a cambio de eso arriesgaría la vida persiguiendo a Al Capone, el líder de la mafia, el hombre peligroso, el villano. Y trabajaría con los peores agentes, es decir, los más corruptos, los más interesados en que el tráfico de alcohol siguiera. Obviamente era un caso perdido. Sin embargo, le concedieron lo que él pedía.
Primero, él seleccionaría a sus hombres. Nadie le diría quién sería su gente. Segundo, él tendría libertad de movimiento. No rendiría cuentas a ningún jefe del buró, salvo al procurador y a la propia presidencia de la República. Era un cargo muy delicado. Su encomienda era derribar a Al Capone. Y lo primero que hizo fue conseguir gente. Le entregaron la lista completa de los empleados del Buró de Prohibición. Había ahí más de 300 nombres. Pero él lo que quería era alguien muy joven. Necesitaba gente joven, no más de 30 años, solteros, obligadamente solteros. Todos ellos deberían de ser fuertes, todos ellos deberían de ser ágiles. Debería por lo menos de tener un hombre que supiera mucho de comunicaciones, que pudiera intervenir teléfonos. Y todo esto era asunto suyo, nadie le dijo. Él lo intuyó, Elliot era así, planeó cómo hacerlo, necesitaba saber de qué hablaban los mafiosos. Y la mejor forma era hablando, escuchando lo que decían. Pero también necesitaba conductores hábiles, que pudieran manejar aquellos carromatos viejos con cuidado por la ciudad, sin ser descubiertos. Necesitaba buenos tiradores, porque también, si iban a entrar a las destilerías, no los iban a recibir con aplausos, sino con ametralladoras Thompson y pistolas automáticas. Así es que necesitaba excelentes tiradores, muy fuertes, muy ágiles, pero también gente con una mente clara que les permitiera estar despiertos durante muchas horas vigilando, estar bajo estrés, como es el caso de ser un infiltrado. Este grupo debería de tener unos 50 elementos. Al final del día, Elliot Ness solamente pudo conseguir 9. 9 hombres de toda la fuerza del Buró de la Prohibición. Solo pudo conseguir 9 hombres, y uno de ellos ni siquiera era del Buró. Era un viejo policía de Pensilvania. Era el único que no era un jovencito. Era un antiguo patrullero de carreteras, pero su reputación lo antecedía. Tenía un técnico en comunicaciones y tenía un nativo americano. Ese era particularmente interesante, Bill Garner, exjugador de fútbol americano, un toro. Pero lo más importante es que estos rostros no eran conocidos para nadie. Los gángsters no los conocían, nunca los habían visto, eran recién llegados. Algunos de ellos tenían entrenamiento militar previo y comenzó la investigación. No era fácil. Lo primero era ubicar qué ocurría en este lugar y muy pronto se dio cuenta de que era un desastre. Había destilerías a plena vista. Ni siquiera se molestaban en cerrar las puertas. Estaban los camiones cargando barriles de licor y cientos de barriles de cerveza, a plena vista. Ahí donde todos pasaban, ni la policía, ni los agentes del Buró de Prohibición, nadie se metía con ellos. Porque todos estaban a sueldo, obviamente. Todos recibían algún beneficio. Excepto Ness. Comenzó a localizar. Pum, pum, pum. Había al menos 20 destilerías, al menos unas 18 cervecerías, es decir, fábricas que producían cerveza. Cientos de cantinas, camiones y camiones moviendo. Era una locura esto. Lo primero que tenía que hacer era atacar. Golpear aquí y ver qué respuesta había. Y lo hizo. Una de esas tardes, juntó a su equipo y llegaron a una de las destilerías. Y comenzaron a atacar, con la intención de entrar a romper la puerta principal, romper los candados y meterse. Pero cuando entraron, no había nadie. Habían tardado mucho en abrir la puerta, y todos aquellos malandros que estaban adentro habían levantado el vuelo. Habían dejado ahí un par de camiones, 140 tambos de bebida y algunos equipos. Era un éxito. Había atacado la primera destilería de la ciudad. Pero le faltaba atrapar gente. El problema es que, a partir de ahora, todas las puertas iban a estar cerradas. ¿Sabe qué hizo? Mandó arreglar un camión de la policía o de la fuerza. Le puso una cosa metálica adelante para derribar las puertas, y así fue como empezó a entrar. Uno tras otro los golpes. Por supuesto, la mafia quedó sorprendida. Esta vez nadie les había dado el pitazo, por una razón muy simple, porque Elliot no le había dicho a nadie lo que iba a hacer. Pero si lo hubiera hecho enseguida, todo el mundo hubiera corrido como cucaracha.
Lo había logrado, y después de esto otra, y después esto una cantina. Llegaba, atrapaba a alguien, lo interrogaba, le preguntaba, y así iba juntando cosas. Se volvió una pesadilla para Capone. Al principio no le prestaba atención, pensó que quería algo de dinero. De hecho, en cierta ocasión, Eliot Ness va con sus hombres en el cochecito y se les empareja otro coche de repente. Por supuesto, ya están todos listos para sacar el fogón y disparar. Pero aquel sujeto les dice: Ness, tenga, y le avienta un sobre con dinero. Cada semana uno igual. Eran $2,000. No pierda de vista que Eliot ganaba $3,000 al año, y esto se lo ofrecían cada semana. Eliot Ness alcanzó al automóvil aquel y le arrojó el billete aquel, la paca de billetes adentro, y después se fue a la prensa. Algo que entendió Ness desde un principio era la necesidad de que se supiera todo. La única forma en la que lograría sobrevivir era si la prensa lo acompañaba a todo y documentaba todo. El jefe de la policía no podría meterse con él, si es que la prensa estaba pendiente. Los del Buró de Prohibición tampoco. Le harían todo lo posible por estorbar, pero no podían tocarlo. Y por supuesto, cuando se supo que venía directamente desde la parte más alta del procurador general, nadie se metería con él. Bueno, al principio, porque siguió golpeando uno tras otro. Arrasó con todo. Muy pronto Al Capone ya estaba contra la pared. Y no porque tuviera pruebas exactas, simplemente porque perdió el dinero. Ahora tenía que comprar el alcohol fuera, traerlo de contrabando, y ciertamente Ness estaba pendiente, y cuando escuchaba a qué hora y dónde, le caía a los camiones y se los confiscaba. Llegó un momento en que Eliot Ness tenía un almacén en el centro de Chicago, con tantos camiones que le había confiscado a Al Capone que no cabían. Y entonces se le ocurre algo: trasladarlos a otro lugar. Pero lo haría por la calle principal, justo abajo de la ventana de Al Capone, a las 11 de la mañana, como si fuera un desfile. Oh, sí. Todos aquellos camiones pasaron despacio para que los viera claramente Al Capone. Muchos eran recién comprados, eran nuevecitos. Los vio pasar. Llegó a tal punto su ira que ordenó que lo mataran. Ya no quería saber más. Eliot Ness estuvo a punto de morir. Una de esas ocasiones, iba saliendo de la oficina para montar en su automóvil e ir a casa. De pronto ve que su maletín está abierto. Se detiene, lo coloca sobre el capó, el cofre, la parte del frente del automóvil, amarra la correa y se da cuenta que aquello está un poquito abierto. Es decir, la parte esta del automóvil donde va el motor está un poquito abierta. Retira su maleta, abre un poquito y adentro hay un manojo de cartuchos de dinamita conectados al sistema de encendido. ¿Protección? Pues por supuesto. Estaba protegido, pero además de tener la protección de una Colt 45 y varios guardaespaldas, tenía la protección del cielo, porque esa bomba la descubrió por accidente, y fueron varios atentados. De hecho, hubo varios de sus hombres que fueron asesinados. Pero seguían adelante. Tenían a Capone contra la pared, porque además en los interrogatorios a la gente que capturaban apuntaban para allá y encontró el famoso libro. El libro en donde estaban nombres de funcionarios, las cantidades de dinero que había que darles, los depósitos que había hecho, e inclusive las transferencias o los envíos que habían sido entregados a Al Capone. Este hombre estaba buscando escapar de esto. Obviamente, Al Capone estaba contra la pared. Intentó negociar. De hecho, cuando llegó el momento correcto, la gente del IRS, del Internal Revenue Service, es decir, los impuestos, presentaron la querella. El fiscal y en general las autoridades del Tribunal Superior y todo esto decidieron enjuiciarlo por evasión fiscal. Dejarían como reserva la investigación de Eliot Ness. Todo el trabajo hecho por Ness había servido para debilitar a Al Capone, pero prefirieron enviarlo a prisión por impuestos. Al Capone negoció
Arregló por aquí, arregló por allá, a cambio de que le dieran una sentencia de 1 año. Sí, confesó evasión fiscal, aceptó aquello y no sé cuánto, y de pronto el juez, cuando están en pleno juicio, se entera de que Al Capone ha sobornado al jurado para que lo exonere. Y entonces lo que hace es cambiarlos. Simplemente agarra y cambia al jurado. Manda a este jurado a otro juicio y se trae otro que no conoce a Al Capone. Y obviamente, cuando llega el momento de la sentencia, el juez dice: usted habrá hecho un trato no sé yo con quién, pero yo soy una autoridad independiente y está usted condenado a 11 años de prisión. ¡Fuera! Al Capone estaba ya derrotado. No fue necesario usar la información recabada por Eliot Ness. Así que, siendo realistas, Eliot Ness no atrapó a Al Capone. Lo atrapó un contador. Sí, un contador, un contable, como le llaman también. Este hombre, Wilson se apellidaba, fue el creador de la contabilidad forense. Eso que hacen los policías para saber si un delincuente ha manejado dinero sucio, este hombre fue el que creó esa idea. Y sí, un contador atrapó a Capone. Eliot Ness acabó con su imperio, destruyó sus destilerías, lo llevó contra la pared. Pero al final del día el que lo encarceló fue el contador. En parte con el libro de Eliot Ness, pero esa es otra historia. El asunto está en que, después de derrotar a Al Capone y habiendo librado buena parte de la ciudad de ese problema de la mafia, Ness es transferido a Ohio como jefe de la oficina regional de prohibición allá. Era menor la cantidad de trabajo, ya no había esas bandas tan impresionantes, pero seguía habiendo prohibición, así es que seguía habiendo una actuación por parte de ellos. Sin embargo, poco después, finalmente alguien dijo: esto no tiene sentido, y el presidente Roosevelt derogó la ley Volstead. Y entonces se permitió fabricar, vender y transportar bebidas embriagantes. Lo que quitaba razón de ser al buró de la prohibición. Ya no tenía sentido. Para perseguir unos cuantos moonshiners, les llamaban ellos, los que preparan el licor por ahí escondidos, ya no tenía caso. Eliot Ness había cumplido su trabajo, se había enfrentado a Al Capone, había disparado. Sí, se había disparado, él entraba de frente. En el primer vehículo que entraba a las bodegas aquellas iba Eliot Ness. Cualquiera que lo viera no pensaría que era un tipo tan peligroso. Pero Eliot Ness no dejaba que sus hombres fueran solos. Él iba por delante, y eso le ganó un prestigio interesante. Sin embargo, allá en Ohio, las cosas se empezaron a complicar un poco. Y se empezaron a complicar un poco porque no había mucho trabajo. Así que a buena hora de la tarde volvía a casa, se sentaba en su sala a escuchar música, a leer, a platicar con su esposa, Edna. Y la vida parecía bien, solo que no fue bendecido con un hijo. No pudieron tener hijos. Estando allá, la situación se volvió un tanto triste para Eliot. Andar cazando por ahí como si fueran ardillas a los pequeños alambiques no era lo que él deseaba. Sin embargo, tenía muy buena relación con la prensa y seguía platicando con ellos, contándoles cosas, informando, etc., hasta que alguien le dijo: oye, ¿no te gustaría ser el jefe de la policía de Cleveland? El director de la policía de Cleveland. Ness se rió mucho. Se acababa de retirar el director, y el nuevo alcalde estaba buscando a alguien. Ness le dijo a aquel periodista: bueno, sería interesante, pero Ness tenía 20 y tantos años, todavía ni siquiera cumplía 30. Sería interesante. Fueron moviendo hilos, yendo de aquí para allá, jalando, trayendo, y ¿sabe qué? Cuando el alcalde Harold Burton fue electo para alcalde de la ciudad de Cleveland, le presentaron varias propuestas. Numerosos hombres de la más alta alcurnia de las policías locales se presentaron para pedir el puesto de director. Pero ninguno de ellos parecía ser confiable, y es que la policía de Cleveland tenía problemas por todas partes. La ciudad estaba llena de vicio, prostitución, juego ilegal, alcoholes, cosas prohibidas por todos lados, pero a plena vista.
gambitos donde toda la gente iba a perder su poco dinero, vagabundos, ebrios, matanzas. En este lugar también había mafia, y eran mafias muy poderosas. Había extorsión. Quizá le suene familiar a muchas cosas que hoy en día oímos, pero en este lugar si alguien ponía un negocio, enseguida le caían a cobrarle por dejarlo trabajar. Si alguien iba a construir un edificio, llegaban unos personajes que se hacían llamar los racketeers o sindicalistas y exigían el pago para permitir que trabajaran. Si no lo pagaban, atacaban a la gente, rompían cosas e impedían el trabajo. Las fábricas tenían que pagar una cuota a cambio de que no se fueran a la huelga supuestos trabajadores. En realidad, eran todos estos personajes que vivían atormentando a la ciudad que se había ido para abajo. Las empresas ya no querían estar ahí, los grandes comercios, nada quería estar ahí. En el mercado era una locura. La gente que traía comida, si no pagaba una cuota, le tiraban sus cosas y la destruían. Los granjeros que venían del campo a vender no podían entrar si no pagaban una cuota, y eran tales las cuotas que había verdaderos magnates, pero sobre todo había un detalle, y el detalle era que el alcalde Burton se dio cuenta que las autoridades, es decir, la policía, estaba hasta el cuello de esto. Ellos eran la causa. La corrupción, la ineficiencia, la desidia, la indiferencia. Había un policía sentado bebiéndose una cerveza enfrente de unos jugadores de apuestas. Así de simple. Pero no solo eso. La policía estaba carcomida desde la parte más baja hasta la más alta. Necesitaban a alguien nuevo. Cuando diversos empresarios le dijeron ¿por qué no llama a Ness?, el periodista le dijo al nuevo alcalde ¿por qué no llama a Ness? Él dijo es muy joven. No tiene experiencia para esto. Dele una oportunidad. En ese momento, seguía trabajando ahí Elliot Ness, en su oficina de prohibición que ya no estaba prohibido, perdiendo el tiempo. Y de pronto un día suena el teléfono. Toma aquello y contesta. ¿Aló? ¿Diga? Sí. Resulta que era de la oficina del alcalde. Lo estaban llamando. Cuando su secretaria le dijo, le dieron el puesto, jefe. Él dijo, no, me llaman seguramente para darme las gracias por intentarlo. Llegó a la oficina del alcalde, le dijo, siéntese. ¿Cuánta gente ha manejado? Tuve 36 agentes a mi cargo. ¿Es usted un poco joven? Sí. ¿Cómo resolvería el tema de la ciudad? Elliot Ness llevaba 8 días pensando, analizando, estudiando el caso. Y se pasó 15 minutos explicando su plan al alcalde. Después de eso el alcalde le dijo, bueno, muchas gracias. Mucho trabajo. El hombre aquel agarró unos papeles, no sé cuánto. Elliot Ness entendió el mensaje. No lo iban a dar el puesto a él. Así es que se levantó, estiró la mano, diciendo, le agradezco por haberme recibido, ha sido un gusto conocerlo. No tan pronto, jovencito. Esta es la lista de las prioridades para esta ciudad. Acabo de hablar con su jefe en el Departamento del Tesoro y me dice que puede usted empezar a trabajar mañana. Espero lo mejor de usted. Lo acababan de nombrar director de la policía. Y obviamente aquello fue tremendo. Elliot Ness comenzaría con una limpia a fondo. Formó un grupo. Le autorizaron a contratar ciertos policías que él escogió, así como lo había hecho con los intocables. Este grupo sería su grupo de él, su grupo de investigación, de trabajo, nuevamente jóvenes, nuevamente personas limpias. Algunos viejos policías también los trajo. Necesitaba gente que conociera la historia de aquí, y se rodeó de periodistas otra vez, pero ahora fue diferente. Ahora comenzó a preguntarle a los periodistas, ¿tú qué sabes? ¿Qué has oído? Y a partir de esos comentarios iba como sabueso, olfateando. Y se dio cuenta que aquello estaba peor de lo que se imaginaba. Usted quería ser policía. Pagaba una cuota a algún jefe y le daban un puesto de policía. No importaba si usted ni siquiera sabía leer ni escribir, si usted tenía antecedentes penales, si era un delincuente, un ebrio, no importaba. A cambio de eso, usted tenía mano libre para ir a golpear a alguien, asaltar, extorsionar, lo que fuera necesario. Pero tenía que pagar. Si usted quería, por ejemplo, una autopatrulla, tenía que pagar. Si usted quería un puesto un poquito mejor, tenía que pagar. Si usted quería ser capitán, $5,000.
Si usted quería ser jefe de un sector, $2,500. Por supuesto, el que pagaba para obtener un puesto de esos lo buscaba cobrar, necesitaba ganarlo, no con el sueldo de policía, sino ilegalmente. En cambio, un policía que llegaba y que no se involucraba en las mafias o con la corrupción, era enviado a patrullar un parque, a un cementerio, y allá lo dejaban. No habría promociones para esa gente, nunca pasaría de ahí, y de hecho, si se ponía salsa, a lo mejor hasta lo mataban. Aquí la corrupción era a tal punto que hasta las propias autoridades eran parte. O sea, no solamente permitían a cambio de dinero que los malhechores trabajaran, hicieran sus negocios, sus juegos ilegales, prostitución, etc., sino que también los propios jefes de la policía tenían sus negocios, cabarets, casas de juego, extorsión. Y luego, los famosos laboristas, que no eran empleados de las fábricas sino extorsionadores, también formaban parte de esto. Era un cóctel verdaderamente hediondo. Y Elliot Ness comenzó a investigar eso. Comenzó a localizar gente dentro de las filas de la policía que eran absolutamente incompetentes. Gente que si había sido descubierta antes cometiendo irregularidades, lo único que hacían era cambiarlo de ubicación. Y ya con eso, y si alguien se portaba muy mal, lo mandaban a tráfico. Así es que la gente de tráfico era inexistente, no trabajaban, se iban a tomar café y a jugar cartas todo el día. Y era eso a lo que se enfrentaba. ¿Le suena familiar de pronto lo que le estoy diciendo? Quizá por eso le estoy platicando esta historia. Porque a veces nuestros países parecieran sumirse en ese estiércol profundo que no permite salir adelante. Pero parece que sí se puede, porque le cuento algo. Elliot comenzó a trabajar contra esto, atacando a la corrupción. Lo primero que hizo fue hacer un estudio de los hombres que estaban en la fuerza. No podía haber policías que no supieran leer. No podía haber policías que no pudieran cumplir simplemente con caminar una calle, porque estaban obesos o eran alcohólicos. Comenzó a retirar gente incompetente, y era fácil. Por ejemplo, hubo un caso muy particular. Mandó a sus hombres a rastrear dónde estaba cada policía. Eran 2,500 policías, no era una tarea fácil. Y encontraron a varios en lugares que no era. Uno de ellos estaba dormido en una terminal de autobuses completamente ebrio. Lo cesó inmediatamente. Otro había sido descubierto mientras estaba jugando apuestas en un bar. Lo cesaron. Estaban en servicio. Elliot llegó a este lugar con mucho desprecio. Los policías lo despreciaban, y de hecho le habían puesto el sobrenombre del Boy Scout, porque aparecía con su traje muy planchadito, su corbatita, muy decente él, con su carita rasurada, así muy blanquito, y flaquito, alto, verdaderamente. No parecía un peligroso investigador, pero conforme fueron pasando las semanas se dieron cuenta que el Boy Scout venía con todo, y venía con mucho respaldo, y sus investigaciones iban en serio. Una de las primeras acciones que Elliot Ness creó fue el equivalente a asuntos internos, una unidad dentro de la policía que investigara a los policías. Esto era algo muy complicado, pero pudo hacerlo. Trajo gente, reunió amigos, conocidos, y luego le pasaron cosas tan locas como el evento aquel del Black Hawk Inn. Era un lugar de apuestas completamente irregular, era una porquería. Y ¿sabe algo? Estaba a plena luz del día. Todo el mundo lo veía. No obstante que estaba prohibido el juego de esa forma en Cleveland, esto estaba abierto frente a todos. Pero además de eso, las máquinas estaban trampeadas, los dados estaban cargados, las cartas estaban marcadas, todo estaba irregular. La policía no hacía nada. Pasaban por ahí o se daban la vuelta al llegar a la esquina para no verlo. El caso es que un día Ness llega al lugar. Va acompañado de sus hombres, los hombres de confianza. Y periodistas, por supuesto. Cuando llega, derriba la puerta, esto es una redada, no sé cuánto, y bueno, todo el mundo sale volando ya. Y de pronto llega un muchachón grandote, apuesto, en un auto bonito, baja, empuja a un policía, lo hace para allá, ¿quién está al mando? No sé cuánto. Y este muchacho le dice, ¿yo? ¿Acaso no sabes quién soy? No, no lo sé.
¿Cómo te atreves a venir a este lugar? Estoy atendiendo otro negocio y de pronto me avisan que alguien vino aquí. Pues ¿qué no sabes de quién es esto? No, no lo sé. Pues es ni más ni menos que del capitán Hardwood, el jefe de esta zona. Así es que recojan sus cosas y lárguense. Elliot Ness se rió mucho. Le dijo, no, yo creo que más bien el que no sabe eres tú. Porque yo soy Elliot Ness, y yo soy el jefe de tu padre, y estás detenido. ¡Pum! Lo agarró, lo echó al coche. Resulta que el gambito aquel era de un capitán de la policía, y ese era su hijo, y se encontró con esto por muchos lugares. Se encontró que muchos de los tugurios tenían relación directa con la policía. Otro de los lugares fue el McGinty's. También era un lugar donde había desde prostitución, juego, alcohol ilegal, todo ilegal. Porque sí, se seguía produciendo alcohol ilegal, aunque la prohibición había pasado. El asunto es que compraban licor barato en destilerías clandestinas, y eso es lo que le vendían a la gente que iba ahí. Cuando llegaron allá, la situación era verdaderamente complicada. Había gente armada, había alarmas, de tal forma que si llegaba la policía sonaban las alarmas. Pero Elliot Ness había preparado todo de una forma un poquito diferente. Había logrado infiltrar a 5 muchachos jóvenes, 5 novatos. Estaban allí, atentos, habían aprendido que cuando algo se acercaba peligroso sonaban una alarma y todo el mundo corría y desaparecía. El día en cuestión, Elliot Ness llegó y cuando iban a sonar la alarma, los 5 muchachos salieron con las armas en la mano. Esto es una redada. Cuando detuvieron a toda esta gente, oh sorpresa, varios de los sujetos que trabajaban en el lugar eran hijos de un capitán de la policía, en un gambito de juego ilegal. Y por supuesto, el gambito era del jefe aquel, del capitán de la policía. Y se fue siguiendo. Descubrió que los racketeers, estos golpeadores y demás, estaban al servicio también de la policía. Si alguien tenía un malentendido con un jefe de la policía, un capitán, lo que fuera, aquellos golpeadores iban a hacerse cargo. A cambio de eso, podían extorsionar y hacer cosas. En otras zonas, pagaban por ello. Es decir, que al jefe de la policía de ese sector le daban un dinero a cambio de que hiciera de la vista gorda. Todo era dinero. Se podía hacer lo que fuera en este lugar a cambio de dinero. Pero Ness tenía una consigna. El alcalde Burton era un hombre muy correcto y no quería más esto. Así es que Ness se puso a trabajar. Después ocurrió algo. Ese día él ganó el cariño y la amistad de un fiscal, el fiscal del condado. El fiscal de aquel condado se apellidaba Collitan y había descubierto un gambito muy peligroso. Las policías del condado y la policía de Cleveland no querían intervenir ni les interesaba, pero el fiscal ya estaba allí. Así es que tuvo que contratar detectives privados. Pero cuando llegaron a aquel local que se conocía como el Club Harvard, al tocar la puerta e informar que venían con una redada, el hombre que abrió la puerta le dijo: acérquese, asómese, vea. En la parte de arriba de aquel lugar había varios hombres con ametralladoras Thompson, con apariencia de gorilas. Si usted cruza la puerta le van a volar la cabeza, a usted y a esos tipos que vienen con usted, que por cierto no son policías. Yo le recomiendo que se abrigue bien, porque hace frío, y mejor vuelva a su casa. La mafia acababa de darle un golpe, cuando aquel fiscal Collitan llama al sheriff para pedir apoyo. El sheriff le contesta: no creo, hace frío. Después de preguntar por aquí y por allá, alguien le dice: ¿por qué no llama al señor Ness? Elliot Ness recibió la llamada, estaba en una junta. Le dijo: cuente conmigo, pero vamos a tener que reunir una fuerza, pero está usted fuera de mi jurisdicción. El Club Harvard estaba fuera de los límites de Cleveland. Ahí no tenía autoridad Ness más que como civil. Es un secreto, allá sí se podía eso. Como civil podía ir. Así es que necesitaría gente. Era el cambio de turno. Elliot Ness ya se había ganado el desprecio, el repudio, el temor de la fuerza policíaca. Había acabado con la mitad de los jefes, los había enviado a prisión, había corrido montones de policías. Así es que mientras aquella gente se estaba cambiando ya para irse a su casa, los policías de Cleveland, Elliot Ness se paró
Se subieron a una silla y les dijo: soy Elliot Ness. Necesito su apoyo para esto y para esto y para esto. Sé que están saliendo de turno, sé que está fuera de la jurisdicción, los que vayan conmigo no tendrán derecho a reclamar una pensión si es que caen en el deber. Vamos a ir en forma voluntaria. Entiendo que nadie vaya a querer ir conmigo. Y no se los voy a reclamar, me conformo con que un par de personas me acompañen, y si nadie va, yo sí voy a ir de todos modos. Se bajó de la silla y cuando se dio cuenta, detrás de él iban todos aquellos policías. Autorizó la salida de las armas, y mientras estaba en eso tomó el teléfono Elliot Ness y llamó al sheriff de aquel condado para informarle que había una situación de riesgo en tal lugar en el Club Harvard que necesitaba apoyo inmediato. Después de mucho rato, el sheriff respondió a la llamada diciendo: no podemos. Elliot Ness llegó a aquel lugar. Formó a sus hombres alrededor de aquel gambito, rodeando todo por todas partes, y con un garrote tocó la puerta. Cuando la puerta se abrió, aquel mismo hombrecillo desagradable que le había dicho al fiscal que no podía entrar, y le señaló las ametralladoras, hizo la misma rutina. Usted no puede entrar. Este local está protegido, y si cruzan esta puerta les volamos la cabeza. Ness empujó la puerta de un puñetazo, entró y señaló a los hombres que estaban allí, los policías que estaban apuntándoles con armas poderosas y que rodeaban el edificio. Aquellos gángsters no tuvieron otra alternativa más que bajar las armas. Y entonces, Ness procedió a arrestarlos. Fue el momento más tenso de su vida. Estuvo a punto de que le dispararan, pero lo había logrado. Era un personaje extraño. Después de eso salió secándose el sudor, pero había ganado un amigo y ¿sabe qué? El respeto de los policías. A partir de ese momento, comenzaron a llegar denuncias al área de asuntos internos. Policías que estaban siendo extorsionados, policías que sabían que su jefe era corrupto, llegaban a dejar sus avisos, sus informes. Muy pronto la policía estaba en orden. Cleveland comenzó a recibir inversiones importantes. De hecho, el Congreso Republicano, la Convención Republicana, fue en Cleveland, y Ness se encargó de que no hubiera ningún incidente. Y muy pronto, hasta los propios laboristas dejaron de meterse con la gente y extorsionar. Había controlado esto. Y habría seguido muy bien todo. Pero hay un capítulo extraño aquí. Quizá uno que le costó el prestigio a Elliot Ness. En 1934, en las aguas de un río cerca de Cleveland fue encontrado parte del cuerpo de una mujer. La dama del río la llamaron. Nunca la pudieron identificar. Había sido mutilado el cadáver. Pero había sido mutilado de una forma peculiar. Cuando los peritos revisaron el cuerpo, los cortes parecían saber exactamente en dónde cortar. No era una casualidad, había sido algo estudiado. El caso había quedado ahí guardado, como una cosa extraña. Pero precisamente mientras Ness trabajaba en la convención y en la seguridad para la Convención Republicana y una serie de eventos que habría ahí, la Feria Internacional, de pronto apareció otro cuerpo. Y después otro. El caso fue conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run. Kingsbury Run era una zona paupérrima de casas de lámina, gente que había ido durante la Gran Depresión a vivir en estos lugares apartados, feos, junto al río, en una zona muy contaminada, en casuchas. Era un sitio muy peligroso. Había mucha gente ebria, perdida completamente, y allá fueron a encontrar 2 cuerpos, después otros y así. El caso conocido como el asesino del torso de Cleveland, también se le conoce así, fue un caso muy peculiar porque evidenciaba mucha planeación. Quizá no para la selección de víctimas, porque seleccionaba víctimas varones, mujeres, hombres mayores, hombres jóvenes, mujeres mayores. Una de las víctimas era Flo Polillo, de 40 y tantos años, una prostituta, pero otro de los hombres parecía ser un hombre de clase media o clase alta. Por la ropa, por los arreglos, otro de ellos parecía marinero por los tatuajes. Todos tenían mutilaciones similares. Se había seccionado la cabeza, en algunos casos se seccionaba la parte media, pero con mucha claridad. Cuando Ness preguntó más datos, su jefe de la oficina de servicios periciales le explicó que esto era
muy específico. Los ataques eran muy particulares porque las víctimas habían sido degolladas, pero después sus cuerpos habían sido alterados, cortados, con mucha precisión. No había cortes innecesarios, y eran cortes muy fuertes. Era alguien muy fuerte, era alguien que sabía dónde cortar, y que tenía un espacio adecuado para hacer esto sin levantar sospechas. Los cadáveres aparecían en diferentes lugares a donde se había cometido el crimen. Todo esto lo pudo investigar Ness. Hay quienes dicen que el caso del carnicero loco o asesino del torso acabó con la carrera de Ness, pero no es cierto. Ness estaba enfocado a muchas otras cosas, no solamente a perseguir al asesino, estaba enfocado a mejorar a la policía. ¿Sabe usted quién inventó aquello del número de emergencias? Elliot Ness. Cuando llegó a Cleveland se dio cuenta que si alguien quería denunciar un robo o algo, pedir ayuda de la policía, tenía que saberse el número de la comisaría de su rumbo o del precinto de su rumbo. De otra forma no iría nadie. Lo que él hizo fue crear un número único. Desde donde estuviera usted en Cleveland, con marcar ese único número, le mandarían las unidades policíacas, porque además equipó sus patrullas con radio de doble comunicación, es decir, que los policías podían escuchar el mensaje y responder al mensaje. Pero además también había creado toda una red para manejar emergencias, incluyendo ambulancias. Algo que usted no se imagina es que en Cleveland, en los años 30, casi 40, había ambulancias de hospitales, pero la propia ciudad no tenía. En caso de una emergencia, tenía que esperar que un hospital mandara una ambulancia. Pero ahora no, ahora había servicios de emergencia. Profesionalizó a los policías, abrió una escuela de policías con técnicas periciales, con investigación, compró motocicletas Harley para la policía, porque era complicado moverse en el tráfico en auto. Entonces abrió un escuadrón de motociclistas. Les compró armas nuevas, armas poderosas, mucho mejor. Todo eso era su trabajo. El asunto del carnicero loco no era su asunto personal, pero llegó un momento en que sí lo molestó, porque cuando mejor estaba Elliot, la prensa comenzó a desviar la atención de Elliot Ness para hablar del carnicero loco. Tuvo que hablar con los periódicos y pedirles que dejaran de publicar eso, porque mientras ellos siguieran publicando noticias de este tipo seguiría asesinando. El perfil que él mismo había creado y sus propios ayudantes habían revisado era el de un sujeto que buscaba fama, que buscaba poder, no solamente matar, sino ser reconocido. Y esto fue lo que comenzaron a investigar. ¿Cualquiera podía haber hecho eso? No. Tenía que ser alguien que supiera. Un carnicero, un médico cirujano, alguien que supiera específicamente, y así fue como se comenzó a investigar aquello. Poco a poco. De pronto, uno de sus detectives, uno de sus forenses más destacados, se enteró de un sujeto peculiar. Habían estado investigando a todos los doctores de la zona de Kingsbury. Había un hombre por ahí. Era un hombre ebrio, enorme. Tenía la fuerza suficiente. Era un cirujano, y había sido cirujano durante la Primera Guerra Mundial, lo que le daba una característica peculiar. Era experto en amputaciones, tal como lo que habían visto. Y tenía también entrenamiento militar, por aquello de... Era perfectamente bueno para candidato y además estaba pasando por un divorcio por violencia doméstica. Tenía un consultorio por la zona de Kingsbury Run. Y era un hombre con una orientación bisexual, lo que permitía haber conseguido varones y mujeres. La investigación, sin embargo, tenía un problema, y es que aquel sujeto, el Dr. Francis Edward Sweeney, era pariente de un alto político, y ese alto político en el Congreso de los Estados Unidos era adversario del jefe de Elliot Ness. Sin embargo, la investigación siguió y siguió. Mientras seguía esa investigación, Ness acabó con varias bandas de delincuentes muy peligrosas. En la ciudad dejó de haber extorsiones. Los policías dejaron de pagarle a sus superiores por tener trabajo. Y los superiores que cobraban derecho de trabajar en la policía estaban en la cárcel. Sí, todo pintaba de color de rosa, excepto que Edna, la esposa de Elliot, decidió que ya no quería esperar. Desde hacía algún tiempo, Elliot no había vuelto a casa.
Volvía muy entrada la noche y se iba muy temprano. Prácticamente ya no hablaba con ella. La situación se volvió tan desesperante, porque además no podían tener hijos, que Edna pidió el divorcio. Ness, además, había entrado en la crisis de la edad mediana, y esto lo había llevado a convertirse en un hombre de bares, de restaurantes finos, de elegancia. Se codeaba con la gente de los medios, con la prensa, era bienvenido a todas partes con los empresarios, lo invitaban, lo traían aquí. Empezó a perder el piso. Y cuando el asesino aquel siguió haciendo de las suyas, Elliot Ness estaba disperso. Pero cuando regresó se le ocurrió una idea muy loca. No tenía pruebas, no tenía nada. Pero se entrevistó con aquel doctor y le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo. Ness sabía de ese invento. Era algo nuevo, un polígrafo, un detector de mentiras. Había contactado con el experto número 1, fuera de Cleveland, porque sabía que en Cleveland el único que había estaba amañado. Así es que trajo a alguien de fuera. Y le pidió a aquel hombre, al doctor Sweeney, que se prestara para la investigación. Aquel hombre se rió mucho y le dijo: de ninguna manera. Bueno, es que entonces tendremos que iniciar una investigación policíaca y lo vamos a detener y llevar a la comisaría y no sé cuánta cosa, y aquel hombre finalmente aceptó. Era un sujeto enorme, peligroso. Ness estaba convencido de que ese era el asesino. Las investigaciones que habían hecho sus hombres apuntaban a eso. No tenía las coartadas correctas, aunque siempre tenía una coartada. Siempre que aparecía un cuerpo o la fecha en la que había muerto esa persona, él aseguraba haber estado en un hospital retirado por un problema de alcoholismo. Pero cuando investigaron esto se dieron cuenta que estos hospitales eran simplemente hospitales y este era un paciente voluntario que podía entrar y salir a la hora que quisiera y nadie lo registraría. Se sometió al polígrafo. Después de 2 días de esperar a que se le bajara el alcohol que había bebido, finalmente entró a una habitación en donde el experto en el polígrafo le aplicó la prueba. La primera prueba demostraba que este era el asesino, sin más. Decidieron hacer una segunda prueba. Y la segunda prueba demostraba lo mismo. Cuando le preguntaron si había matado a tal persona y él lo negaba, detectaron que era real. Las pruebas eran concluyentes. Y de pronto, el técnico se levanta y se sale de la habitación y deja a Elliot Ness solo con este gigante ahí, que se voltea y le pregunta: ¿ahora sí ya está convencido? Elliot Ness, con la calma de siempre, le responde: estoy convencido de que eres el asesino. Y aquel hombre se le viene encima, con el tamaño aquel enorme, y Elliot Ness estaba solo. Se levanta de la cama, abre la puerta, y todos ahí dentro, todos los hombres que estaban en ese lugar, se habían ido a desayunar porque pensaron que Elliot no necesitaba que estuvieran. Estaba solo con el asesino, con el loco, el carnicero loco de Kingsbury Run. Estaba enfrente de él. Pero por supuesto era Elliot Ness. Y lo logró controlar y llamó para pedir refuerzos. Aunque tiempo después reconocería que fue el peor momento de su vida, porque esa vez sí sintió que se le acababa el aire cuando ese gigante se le vino encima, sabiendo que era un desquiciado que mataba por gusto. No lo enjuició. Elliot Ness nunca enjuició al asesino. Sabía que este era, pero no tenía las pruebas suficientes. Lo único que hizo fue hablar con los parientes y llegar a un trato. El doctor Sweeney fue internado en un psiquiátrico y nunca volvería a salir. A cambio de eso, no lo haría público y no arruinaría la carrera política del hermano, ni del primo, ni la fama de toda su familia en Cleveland. Se dijo que había sido derrotado por eso, y que eso le costó la carrera. Pero la realidad es que no. Fue un arreglo bastante sustancioso porque no tenía las pruebas suficientes. Cuando se retiró este hombre y lo llevaron a un psiquiátrico, dejaron de aparecer muertos. Así de sencillo. Ness había resuelto aquello. Pero luego vino otro periodo de tiempo en cuanto a trabajo que lo fue hundiendo. Ness empezó a aburrirse. Ya no había algo atractivo.
Comenzó a colaborar con otra oficina, la Oficina de Prevención Social, que prevenía sobre las enfermedades venéreas y cosas de esas. Un voluntariado, y esto lo distrajo y empezó a tener más problemas. Luego se metió en broncas porque había mandado quemar las chozas aquellas de Kingsbury Run, y esto fue una reputación nefasta. Y luego, para colmo de males, una noche después de estar en un restaurante y haber bebido unas copas, va manejando junto con su nueva pareja, Evelyn, una actriz y modelo despampanante. Su auto derrapa y golpea otro auto. Se baja a preguntar cómo está el otro está bien, le dice, mira, no te preocupes, vamos al hospital, voy a llevar a mi esposa, vamos, sígueme. Pero el otro tipo no llega, la prensa se entera y lo acusan de haber abandonado el lugar. Muy malo para su reputación. Finalmente renunció. Elliot Ness renunció y se movió a Washington a trabajar en la Oficina de Prevención Social. Pero eso no era para él, y cuando desaparece la oficina, se queda sin empleo. Elliot Ness incluso había sido postulado como alcalde. Alguien le había dicho, postúlate. Los republicanos le habían ofrecido la candidatura en 1941, pero él no la aceptó, no era lo suyo. Se había quedado sin empleo y muy pronto se quedaría también sin esposa porque Evelyn, la segunda, la modelo aquella despampanante, lo abandonó. Comenzó a buscar soluciones a su vida, trabajó para una empresa como director. Diebold se llamaba la empresa, fundó una empresa propia con unos socios que hacía importaciones desde China, pero todo fue muy feo. Para empezar, él no se sentía a gusto en esto. Era un policía, era un hombre de acción. Y de pronto estar en un escritorio, sin sentir el peso del arma, sin resolver, sin hacer, sin dirigir, esto era un desastre. También su otra empresa era un desastre, y muy pronto se quedó sin empleo, solo, buscando qué hacer. Y ahí fue cuando conoció a Betty Anderson. Volvería a casarse en 1946. Betty era una mujer bajita, encantadora, muy sencilla. Con ella viviría sus mejores días. Después de casarse adoptaron a un niño. No podían tener hijos. El niño era Robert. Y el propio Elliot comenzó a buscar otros empleos. En 1947 regresó a Cleveland para pedir que sí lo hicieran candidato, y le dieron la candidatura a alcalde, pero fue derrotado. Desesperado, siguió adelante. Se dice que se había convertido en un ebrio. No, la realidad es que no era un alcohólico. Se echaba una copa de vez en cuando, pero en este periodo de tiempo fue cuando empezó a volver a casa. Al no tener trabajo, se empezó a buscar y finalmente llegó a un lugar pequeño, en Pensilvania. En este sitio empezó a trabajar en una fábrica que le permitía salir a buena hora, llegar a casa, estar con su esposa, con su hijo, y además le daba un beneficio. Podía pasar, mientras regresaba a casa, por un pequeño bar donde se tomaba una copa. Y la gente que lo conocía se acercaba para preguntarle cómo había sido aquello, que les platicara, y a Elliot Ness le encantaba contarles cómo habían sido los años en Chicago, cómo había sido aquello con Al Capone, cómo había sido lo de la mafia. Un día un periodista lo oyó y le pidió que escribieran sus memorias, que escribieran aquello. Su grupo allá en Chicago se llamaba Los Intocables. El grupo de policías, aquellos de prohibición, eran Los Intocables porque no aceptaban sobornos. Y obviamente, este periodista lo empieza a convencer y créame que fue un buen momento. Elliot estaba contento, estaba tranquilo. Pero ya sabe usted que la vida no tiene palabra. Y a veces se acaba cuando menos se lo esperan. Elliot estaba acabando de escribir su libro, cuando una tarde en mayo de 1957, el 16, regresó a casa del trabajo, saludó a su esposa, Betty, le platicó un poco cómo había estado su día y después se disculpó porque se sentía un poco indispuesto. Iba a tomar un vaso con agua. Entró a la cocina y se desplomó. Un infarto fulminante acabó con su vida a los 54 años. Al Capone no había podido acabar con él. El loco aquel carnicero, no, la mafia, los racketeers, los extorsionadores, los jefes de la policía no habían podido acabar con él. Simplemente ya no había más para él. Cayó muerto. Poco después de eso se publicó su libro, que se volvió un libro muy famoso. Y algún tiempo después, Desilu Productions sacó la serie Los Intocables.
A veces pienso, creo que nos hacen falta muchos Elliot Ness en nuestros diferentes países para poder salir adelante. Muy buenas noches y que descansen en paz.